Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a ver la progresión número 4 de Ciencias Sociales 3. El tema es crisis sociales, económicas e incluso ambientales del siglo XX y XXI y su impacto en la juventud. Acompáñenme. Primeramente vamos a definir qué es una crisis. Una crisis es un estado de agitación, de desorganización o trastorno que se produce cuando los métodos habituales para resolver problemas no son suficientes. Puede ser un cambio brusco e importante en un proceso o situación. En otras palabras, jóvenes, ¿qué es crisis? Es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación que pone en riesgo la estabilidad económica y psicológica, de un país, de una sociedad o incluso de una familia. Vamos a dar un ejemplo de esto. Supongamos que un día llega su papá y los reúne a todos en la sala y les dice: ¿saben qué? Familia, acabo de perder mi empleo. En ese momento va a empezar la crisis, va a haber un estado de agitación y de desorganización, porque saben ustedes muy bien que a partir de ahí va a haber limitaciones en la alimentación, en entretenimiento, en pagar las deudas. Entonces entramos en un estado de agitación y desorganización. Lo mismo pasa con un país. Cuando hay crisis económica, entramos en crisis social, en crisis psicológica, porque la gente no va a tener trabajo, porque la gente no va a tener suficiente dinero para satisfacer sus necesidades más básicas. Esa es una crisis, perdón, un estado de agitación y desorganización. Bueno, continuemos. Las crisis económicas y sociales en México en el siglo XX y XXI han estado marcadas por la pobreza, la desigualdad. ¿Y qué es la desigualdad? Se refiere a la ausencia de condiciones similares, parejas, para acceder a los derechos y oportunidades laborales, económicas y políticas de un país o de tu país. También se dice que hay desempleo. Claro, México se ha marcado porque hay mucha gente profesionista, hay mucha gente que sabe hacer cosas, oficios, pero no hay empleo. Lo que cae ahora sí, lo que trae como consecuencia la informalidad en el mercado laboral. ¿Qué es esto de la informalidad en el mercado laboral? Es cuando tú trabajas eventualmente, cuando no tienes un trabajo fijo. Y eso trae como consecuencia no tener seguro social, no tener aguinaldo, no tener prestaciones, no tener Infonavit, no tener nada seguro. Y eso claro que es perjudicial para la sociedad mexicana. Bueno, ahora vamos a mencionar algunas crisis económicas más importantes que han pasado en nuestro país, México. Primeramente vamos a hablar de la devaluación de la moneda en 1976. ¿Y qué es una devaluación de la moneda? Es la pérdida de valor de la moneda nacional en relación con las extranjeras. Bueno, vamos a dar un ejemplo para que podamos entender esto de la devaluación de la moneda. Supongamos que ustedes van a la tienda, en una mano llevan un peso y en la otra mano llevan un dólar. Al momento que llegan a la tienda, ¿con cuál moneda creen que van a poder comprar más cosas? Obviamente con el dólar, porque vale más. Así, eso es devaluación de la moneda. Nuestra moneda, el peso, ha perdido mucho valor ante monedas extranjeras y esto se agravó más en 1976. Antes de 1976, nuestra moneda podía competir un poquito más con monedas extranjeras, pero después de 1976, nuestra moneda se cayó, se devaluó, se depreció, sí, vale menos, pues. Ahora, recordemos también la crisis de la deuda externa de 1982. ¿Esto qué fue? Fue un problema que se originó en México, que se extendió a otros países de América Latina. Se debió a varios factores, entre ellos el aumento de las tasas de interés, de los intereses que debíamos a países que nos han prestado dinero, a la caída del comercio internacional. En esa época, en 1982, no hubo mucho intercambio de comercio internacional, lo que provocó también crisis económica, porque recuerden que una de las cosas que sostienen a México es el comercio internacional y también hubo fuga de capitales, o sea, ya no, las empresas que tenían, ahora sí que las personas, a la gente que tenía capital aquí en México, que tenía empresas, se fueron a otros países porque México estaba en crisis. Mejor dijeron, mejor me voy antes que quiebre mi empresa. Bueno, ahora hablemos de las crisis ambientales, que también lo toca la progresión. En México ha enfrentado diversos problemas ambientales en el siglo XX y XXI, entre los que se encuentra la contaminación. Claro, la contaminación es uno de los factores que más ha destruido la cuestión ambiental en México. Nada más, no vayamos tan lejos. En la Ciudad de México, creo que la Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del mundo y definitivamente ha perjudicado mucho al ecosistema, al ambiente de
nuestra República Mexicana. Luego tenemos la deforestación. ¿Qué es la deforestación? Es la tala de árboles. Últimamente, en los últimos años, en la última década, se ha visto mucha tala de árboles por hacer más extensas las ciudades o por cuestiones económicas, pero la cosa es que se ha talado árbol sin medida y lo malo que no se siembra árboles, ¿vale? Y ahí está la pérdida ambiental. También se ha visto gravemente afectada la pérdida de la biodiversidad, o sea, hemos perdido animalitos, se han extinguido animalitos y árboles y plantas, lo cual trae como consecuencia un cambio climático. Por eso es que ya vemos tantos cambios radicales de frío a calor, tan intensos, lluvias, tormentas, temblores. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la biodiversidad, se están perdiendo los bosques, las plantas y algunas especies de animales. Y claro que esto afecta a la sociedad. Esto es muy importante, jóvenes. Pero continuemos. Pero tú, joven, te has de estar preguntando, ¿de qué manera me afectan a mí las crisis? Bueno, las crisis económicas, sociales y ambientales del siglo XX y XXI han impactado en la juventud de diversas maneras, como en el empleo, la salud y la exclusión social. El empleo. Las crisis económicas pueden generar desempleo, lo que dificulta la incorporación de ustedes, los jóvenes, en el mercado laboral. Y esto trae como consecuencia un efecto de desánimo en los jóvenes. Pues sí, jóvenes, cuando hay crisis económica, no hay empleo. ¿Y por qué no hay empleo? Porque no hay dinero para pagar a los trabajadores. Incluso hay empresas que cierran sus puertas porque ya no se pueden sostener económicamente, ¿no? Bueno, también dice que nos puede afectar en la salud de los jóvenes. Las crisis económicas pueden generar un aumento de la obesidad y el sobrepeso en la juventud. Pues sí, desgraciadamente, al no tener los jóvenes en qué ocuparse y no emprender un deporte o un negocio, caen en la obesidad. Y esto trae como consecuencias enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y muchas más que pueden poner en riesgo tu salud como joven. Bueno, también dice que trae como consecuencia la exclusión social. ¿Y qué es la exclusión social? Que te hagan a un lado. Estás joven, no tienes experiencia. Estás joven, te falta mucho. Dentro de unos años. Eso es exclusión social, hablando de ustedes los jóvenes. ¿Cuántas veces no han ido a buscar un trabajo y le dicen, ¿tienes experiencia? Pues no, pero porque nunca te han dejado trabajar, ¿no? O participar en cierta actividad económica, política y laboral de tu país. Y lo que trae como consecuencia, y ahí es donde entra la desigualdad social y la desigualdad de la riqueza. ¿Sí? Desigualdad social, recuerden que es la falta de oportunidades y derechos, que no hay igualdad en eso, ¿no? No estamos, a veces los jóvenes no tienen las mismas oportunidades que las personas más adultas, ¿no? O con más experiencia. Bueno, y por último hablemos de las crisis ambientales, de qué manera afectan a la juventud. Afectan al bienestar físico de los jóvenes mediante un mayor riesgo de lesiones, enfermedades pulmonares, enfermedades infecciosas y mala nutrición. Pues sí, una vez que hay cambio climático o el ecosistema cambia, ¿no? Por problemas ambientales, contaminación y todo esto, pues se acaba el ambiente que estábamos acostumbrados. Hay muchas personas que viven de la agricultura o de materias primas de la naturaleza y pues cuando cambia el clima drásticamente, pues ellos pierden esta fuente de ingresos y tienen que irse a otro lugar o a la ciudad a trabajar en empresas porque ya el campo no les da de comer, ya la tierra no es fértil, ¿no? Y eso los obliga a hacer una migración forzada, a irse de su hábitat a otro lugar. Bueno, jóvenes, nos vemos en la próxima. Cuídense, bye.